Buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente a este nuevo episodio de Arcalam en YouTube. Para este episodio estaremos hablando de un fenómeno conocido como cacería salvaje, teniendo lugar en algunos poblados de Europa. Para este episodio tendremos nuevamente como invitado a Jimena Palacios. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo te encuentras? Hola, feliz de estar de vuelta con ustedes. Un honor tenerte de vuelta. Bueno, para este primer episodio del 2021 tendremos justamente como estamos señalando el episodio de Cacería Salvaje, que es un mito del folclore europeo. ¿Nos podrías indicar, Jimé, qué sabes respecto de este fenómeno? La cacería salvaje es un mito popular europeo, como comentabas, que implica el paso de un grupo de cazadores fantasmales y sobrenaturales comandados por Odín. Los cazadores pueden ser elfos, hadas y muertos en vida. Ver la caza salvaje se considera un presagio de o alguna catástrofe como una guerra o una plaga, o en el mejor de los casos la muerte de alguien que la vio. Las personas que se encontraban la casa podían ser raptadas al inframundo o al reino de las hadas. También se creía que los espíritus de la gente podían ser arrancados mientras dormían para unirse a la cabalgata. La cacería salvaje ha tenido diversos nombres a lo largo de la historia y de los lugares en donde se han contado. Por ejemplo, en Austria se llama Wild, que es como salvaje nada más. En Alemania como Odin's Hunt o cacería de Odín. Y en Gales, Norteamérica y Suecia se le conoce como cacería de la muerte. La cacería salvaje es un presagio, como ya mencioné, de alguna catástrofe, y las personas que estuvieran en el camino y se toparan con la cacería podían elegir entre dos opciones: arrojarse al suelo y sentir como las gélidas patas de los animales y de las criaturas mitológicas pasaban por encima de ellos y su espalda y quedar como lacerados, o dejarse llevar por la partida de la caza, corriendo el riesgo de ser depositado lejos de tu casa o morir en el inframundo durante la furia de la caza. Sí, de hecho es curioso cómo en la mayoría de estos países europeos se llega a hablar de la cacería salvaje, como bien lo mencionas, en Austria, Alemania, también Inglaterra, Chequia, Polonia, Noruega, Eslovenia, Italia, Galicia, Asturias, Cataluña, prácticamente abarca toda esa zona europea. Y bien, como bien lo comentabas, se trata de explicar lo que podría ser tal vez un fenómeno meteorológico, como bien señalabas. En esos países lo vislumbraban como un cúmulo de nubes que se aproximaba hacia las aldeas. Bueno, se podría decir que tal vez en forma de alguna tormenta, pero bien, se le ha dado este nombre de cacería salvaje dentro del folclore europeo. ¿Qué otro dato nos podrías indicar? ¿Sabes, no sé, algunos personajes que comanden la cacería? De hecho, ahora que lo mencionas, quería destacar a alguien importante de la cacería. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, que era Odín, que es un dios nórdico, y pues hay como unos choques en esas versiones, donde habla que Odín lleva su caballo de 8 patas, que está asociado directamente a la cacería salvaje en Escandinavia, y que junto con Frigg, los dos comandaban ese ejército. Claro, y bastante interesante lo que bien comentas, debido a que lo que señala este folclore sobre la cacería salvaje y justamente el papel de Ouren o de Odín, como bien lo conocemos de esta parte del continente, es muy alejado de lo que señala la mitología nórdica. Justamente Ouren, como bien se conoce, el padre de todos, el primero de los Aesir, pues es un protector justamente del Midgardur, que se le conoce así a donde vivimos, a la Tierra. Entonces es bastante curioso que siendo el protector de la Tierra, pues comande este tipo de fenómenos o este tipo de cacerías para atemorizar a la humanidad. Justamente es totalmente contrario a lo que señala la mitología nórdica. Exacto. También quiero darte otro dato importante. Hace algunos días comentábamos sobre el Yule, y el Yule está directamente relacionado a la cacería salvaje. No sé si lo sabías. Sí, algo así tenía entendido, que no es totalmente descabellado debido a que, pues como conocemos, el Yule se celebra pues en esos países también europeos
donde es una época totalmente de invierno, es decir, que por las condiciones climáticas es totalmente normal que se llegue a generar esos cúmulos de nubes, provocando así pues este suceso. Entonces no es nada descabellado que suele suceder en esos meses justamente. Exacto. Mira, voy a explicarte un poquito. Durante el Festival de Yule, cuando los muertos pueden acercarse al mundo de los vivos, se desata la cacería salvaje. Hasta principios del siglo XX, en algunos lugares se seguía creyendo que el dios Odín, como comentábamos, comandaba un grupo de sabuesos y de su caballo, como también hablamos, y una horda de no muertos a través del cielo. Odín, acompañado de los fantasmas, merodeaba por los cielos acompañado de vientos furiosos, truenos y relámpagos. De acuerdo con algunas personas y algunas leyendas y así, esta horda estaba formada por un grupo de reyes muertos, ladrones y asesinos. En épocas posteriores, por ejemplo en Suecia, Odín va tras la casa de una desnuda, una sirena de los bosques. En otras versiones, a raíz del cristianismo, la cacería salvaje es simplemente el diablo con una banda de espíritus malignos o almas de pecadores. Como te comentaba, en algunas religiones, la cacería salvaje, pues es eso, solo una cacería salvaje. Y en otras religiones, la forma de representar el diablo o el mal recorriendo los cielos. Sí, de hecho tal parece que las versiones de la cacería salvaje dependen del país donde sean narradas o bien, como comentabas, de la religión. Por ejemplo, volvemos a la mitología nórdica. En la mitología nórdica únicamente se considera como una cacería proveniente de Asgardur, es decir, que Odín sale pero únicamente a, pues, a realizar una caza cotidiana, es decir, no sale a aterrorizar a ninguna persona, ni mucho menos a llevarse almas al infierno, como bien comentábamos. Um, esta leyenda o este mito nace de una pintura que muy conocida, que fue pintada en 1872 por Peter Nikolai Arbo, que se llama The Wild Hunt of Odin. Sí, justamente la pintura a la que te refieres, de 1872, es la pintura Asgardine, justamente donde podemos apreciar pues la cacería desde cerca, donde se ve comandada por Ouren, justamente en su caballo de 8 patas, como bien señalabas. Atrás de él se encuentra su esposa Frigg, y podemos ver justamente detrás de ellos pues un sinfín de fantasmas y de no muertos, como bien señalabas. También se alcanza a apreciar pues algún rey por ahí y algunos otros personajes, como bien estabas comentando hace un momento. Un dato importante entre las leyendas y la pintura es que los caballos este, son negros, blancos y grises. Em, Tienen los ojos de fuego y sus hocicos y narices brotan fuego también. Otro dato. En Norteamérica la cacería salvaje llegó a través de los inmigrantes del norte de Europa en forma de los Ghost Riders, que se convirtió en una leyenda vaquera. Se trata de una banda de vaqueros maldecidos que siempre tratan de atrapar al diablo a través de los cielos sin fin. No sabía ese dato. Mira, en la cacería salvaje los líderes o las personas que participaban eran casi siempre el rey Arturo, Odín, el rey Erla, Nus, Erne, así como Krampus y el padre del invierno ruso y Befana. Me parece que se conjuntan todas las leyendas y mitos europeos, que a mi parecer pues no le veo mucho sentido como parte de la mitología nórdica. Como bien señalábamos, pues Odin o Odín, como bien lo conocemos, pues es un dios que protege justamente a nuestro mundo. Y en este folclore que estamos señalando se une junto a, como bien señalabas, a reyes, espectros, monstruos, demonios, para llevarse almas. Entonces, a mi parecer, aunque pues sí es parte del folclore europeo, eso no cabe duda. Sin embargo, no veo que embone mucho con la mitología nórdica en sí. Otro personaje importante que participó en la cacería salvaje es Percha. Es conocida como Perch y es una deidad del paganismo de la zona de los Alpes.
su nombre significa la que brilla, y este personaje tenía un cortejo de espíritus y seguidores de animales y de otros elementos que participaron en esta cacería, y que hace mucho sentido porque en la cacería salvaje, en el mito, habla de que son muchos participantes y que eran comandados por diferentes personas. Otro de los participantes de la cacería salvaje, como tropas fantasmales, es la Santa Compañía, que es una procesión de muertos que toma a todos aquellos que se encuentran en su camino. Es una leyenda de la península ibérica que se cruza con la cacería salvaje, porque habla de que es una procesión de ánimas. En la cacería salvaje vemos que recogen almas para llevárselas, entonces me hace sentido que la Santa Compañía esté fusionado o entrecruzado con esto, porque esto es una procesión que se lleva almas y las ánimas. Ya veo. Sí, justamente como bien señalas, se interconectan las fechas, entonces probablemente tenga que ver con la cacería salvaje. Bueno, retomando el tema sobre lo que comentábamos de los jinetes fantasmas, que es otra variante o otra versión sobre la cacería salvaje, se le conoce a los jinetes fantasma como aquellos que cabalgan la tormenta. La premisa fundamental de las dos es que es siempre la misma, un grupo fantasmal de exploradores atrevidos con indumentaria de caza y compañías de caballos, perros, rastreadores, animales fantásticos, en una desenfrenada persecución a través de los cielos, a lo largo de la tierra o por encima de ella. Frecuentemente era una forma de explicar las tormentas, como lo mencionábamos. Los cazadores eran comúnmente muertos, almas perdidas, deidades, espíritus de ambos sexos. Podían estar liderados por una figura histórica o legendaria como Teodórico, Carlomagno, el rey Arturo, el rey danés, los gemelos del oeste, Odín, como también ya lo mencionábamos. Pero en este caso, los jinetes fantasma son 7. Esta versión de los jinetes presagian la catástrofe venidera, como plagas, guerras, muertes de las personas que los observaron, como la pérdida del cultivo, la muerte de quien lo vio y el apocalipsis. Ahora que tomo el tema del apocalipsis, de esos jinetes y de la cacería salvaje se desprende también los jinetes del apocalipsis. En esta versión los jinetes del apocalipsis son 4 en lugar de 7. El primero es un caballo negro o caballo rojo, el caballo bayo y un misterioso jinete de caballo blanco, que podría ser el caballo de Odín. El primer caballo, que es negro, representa el hambre, el caballo rojo representa la guerra y el caballo bayo la muerte. Y bueno, pues el caballo blanco no tiene como significado, o no hay como un significado en específico. Yo lo interpreto como el caballo de Odín porque el caballo de Odín es blanco. Podría verse reflejado, como bien lo comentas, alguna influencia del cristianismo debido a que toman la cacería salvaje y bueno, la convierten en justamente lo que comentas, los jinetes del apocalipsis, que en esta versión de lo que comentas son 4. Pues me parece que todo parte de las antiguas mitologías de cada región y siento que lo consolidan en una sola horda de cacería, porque si lo vemos desde un punto de vista específico por cada país europeo, pues cada uno tiene su propia versión, pero en esta versión que estamos conjuntando, podríamos decir es la más reciente, por así decirlo, se conjuntan todos los personajes de cada una de las regiones para formar lo que ahora conocemos como esta cacería salvaje. De hecho, se podría decir también que una de las primeras personas que conjuntó todos estos personajes pues fue uno de los hermanos Grimm, conocido como Jacob Grimm, en 1835. Bueno, también comentándote que los 4 jinetes del apocalipsis son una obra de Albert Dürer, que nos muestra una escena donde el cordero abre los primeros 4 sellos y salen cabalgando 4 jinetes que ya te comenté. Uno con un arco, uno con una espada y uno con una balanza.
Esto es parte de una pintura que yo digo que es otra interpretación de la cacería salvaje. Sí, pues puede ser de hecho otra versión de la cacería salvaje, pues como lo comentábamos, dependiendo el país del que se trate, pues cada uno de esos países tiene su propia versión. Como anteriormente señalábamos, la cacería salvaje a la que nos estamos refiriendo conjunta a todos los personajes de diversos países europeos. Los más conocidos, por ejemplo, sería en Gran Bretaña el rey Arturo, en Cataluña, España, como bien señalabas, el conde Arno. En Inglaterra, Reino Unido, Woden, Gerla, Herme el Cazador, el Viejo Nick, Sir Francis Drake, Edric el Salvaje. En Alemania, Wodan, Berchel, Holda Percha, el terrateniente Roderstein y Hans Bonn. Que bien cabe mencionar la acotación que donde señalabas en Inglaterra y Alemania, la persona conocida como Warren es uno de los nombres que se le da a Warren o Odín, como bien señalábamos. Entonces, pues es la misma persona que se hace presente. También tenemos en Irlanda a Fionn y Fianna. Tenemos en Lombardía, pues una región italiana, al rey Beatric y a la dona del Soc, que se le conoce también como la dama del juego. Países Bajos, de nuevo Wodan, Berend van Galen, Rey Bol de Dinamarca, Valdemar Atterdag, la bruja Guro Riserova. Y por último, el último de los países es Gales, donde se habla de Araun y Win ap Nudd, que es el dios Gales del inframundo. Y bueno, curiosamente, como anteriormente señalábamos, todos estos personajes se conjuntan en el folclore europeo, pues bien traído, como bien señalábamos de igual forma, por uno de los hermanos Grimm, porque anteriormente de esa conjunción cada uno tenía su propia versión de la cacería salvaje. También cabe destacar que Grimm popularizó el término de la cacería salvaje y la base mitológica para muchos de la información que traemos. Sí, en efecto, fue de las primeras personas en documentar esto y posteriormente trajo pues esta mitología a la literatura. Pues bueno, creo que en esencia es la información que se tiene al respecto. Claramente tendríamos que abundar en cada uno de los países para tratar de indagar en cada uno de los personajes que se hacía presente en la cacería, como por ejemplo Krampus, que justamente estábamos hablando de este personaje en el episodio pasado, y también muchos dicen que Grilla también se hace presente en la cacería. En este presente episodio únicamente hablamos de manera general y más que nada sobre los líderes de la cacería salvaje. Es un tema claramente bastante amplio, pero únicamente estamos abordando pues por la parte general del mismo. Bueno, y como comentario final de mi parte, la cacería salvaje también tiene sus participaciones en series televisadas como fue Teen Wolf, que en su sexta temporada, con su capítulo titulado La cacería salvaje, se llevan a Stacy Stilinski, uno de los personajes principales, y sus amigos tienen que rescatarlo. Y en los videojuegos de el dios Hersey del universo de Elder Scrolls, donde puedes ordenarle a los seguidores que realicen una caza salvaje para cazar a una presa o a una persona en particular. Sí, justamente en este universo de Elder Scrolls lo podemos ver en cualquiera de los mismos juegos, tanto en el tomo 4 que es Oblivion o en el 5 que es Skyrim. Que bueno, posteriormente y si se da la oportunidad estaremos jugando algún gameplay de esta excelente saga de videojuegos. Creo que respecto al tema de cacería salvaje sería todo en este primer episodio del 2021. Nos veremos en un siguiente episodio para seguir hablando de cuestiones del mundo de Arkham. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales, síguenos por Facebook y Twitter, @Arkham. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones
para que les avise cada que subamos un nuevo video. Muchas gracias por suscribirse y por apoyar dentro del año 2020 a este gran proyecto. Espero que en el 2021 tengamos mucho más contenido para compartir con ustedes. Si gustan apoyarnos y tienen el navegador Brave, no olviden que a través de este navegador pueden donarnos BAT, que BAT es la criptomoneda justamente de este navegador. Únicamente basta con ver nuestros videos en YouTube a través de este navegador y pulsar el icono de BAT. De esta forma puedes donar a partir de un BAT para poder continuar con este proyecto. Te agradezco, Jimmy, por habernos acompañado en esta nueva entrega de Arcalam y esperemos verte más seguido por aquí en nuevos episodios. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este maravilloso proyecto como lo es Arcalam. Y con mucho gusto regresaré a otro episodio. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en una próxima misión. Que los dioses los bendigan. Hasta la próxima.